¿O continuamos? Bueno, vamos a continuar y... No, espérenme, que abrí la presentación equivocada. Ah, no, aquí está. Ok, platíquenme un poquito antes de que comencemos la presentación. ¿Qué han visto acerca, sobre todo los que no llevamos el cuatrimestre pasado juntos? ¿Qué vieron con respecto a la mujer lactante? ¿Qué leyeron acerca de este tema? ¿Por qué es importante? ¿Qué particularidades tiene? Es la principal alimentación, ¿no?, del bebé. Trae muchos nutrientes, algo así. Ok, pero vamos a verlo desde el punto de vista de el plan de atención nutricional para la mujer lactante, no los beneficios de la lactancia materna ni nada de eso, ¿sí? Sino cómo debe de ser entonces la alimentación, aumentan los requerimientos durante la lactancia, ¿no? ¿Qué nutrimentos se ven requeridos en mayor medida? Yo leí que los requerimientos que más van a estar solicitándose para generar la fórmula láctea es el hierro y la vitamina A para dárselo al infante posteriormente, que ya pues sea un bebé como tal y no sea un producto. Ok, un poquito... E igual, pues tengo una controversia porque no entendí muy bien si al momento de que, por ejemplo, la mujer no tiene o cumple con los requerimientos que su cuerpo le va a estar solicitando por el cambio que va a tener hormonal y fisiológico, la leche se va a producir de forma constante. Entiendo eso, que no importa si la mujer cumple con los requerimientos o no cumple, la leche siempre va a ser la misma, sí o sí. Lo único que sí, pues creo que, según yo, deduzco que debe haber una afectación en cuanto a los efectos para ella misma, debilidad, ese tipo de cosas. Por eso también hay que nada más suplementar a la mujer con ya sea hierro, zinc, calcio y todo ese tipo de suplementos alimenticios. Ok, sí, parte de la importancia es esa. Primero vamos a considerar cuál es el estado nutricional de la madre para que pues conforme a eso podamos ver pues cuál es como el panorama de la lactancia. Lo que sí tenemos que considerar y tener muy en cuenta que la producción de leche, la calidad de la leche se va a dar, o sea, no se va a mermar incluso cuando haya un bajo peso. Solamente en el caso de que haya una desnutrición extrema, ¿sí?, o demasiado severa, es cuando entonces se va a ver condicionada la calidad de la leche. ¿Sí? Por eso es la importancia de haber creado reservas previas en el embarazo para sobrellevar esta etapa. ¿Okay? Son una de las cosas que vamos a ir viendo. Y también vamos a ir viendo que hay algunos nutrimentos que dependen de las reservas, pero hay otros que dependen de la alimentación actual de la mujer lactante para que esto vaya influyendo entonces en la calidad de la leche materna. ¿Ok? Entonces, vamos a contemplar uno, alimentación especialmente importante y dos, el estado nutricional de la mujer embarazada que la canción no embarazada, lactante, eh, porque en este punto, así como pasaba durante el embarazo, recuerdan que había una eficacia en la utilización de los nutrimentos para solventar las necesidades, en primer lugar, del producto, es decir, del feto. En el caso de la lactancia, hay una muy buena efectividad en cuanto a la utilización de nutrimentos, pero primero también para solventar esas necesidades del recién nacido por encima de las necesidades de la mujer lactante. Eso sí lo vamos a considerar. Por lo tanto, cuando haya estados de desnutrición severa, como bien estaba comentando Ever, ¿quién es el que se va a ver más, se me fue la palabra, Afecta. afectado? Exactamente, afectado va a ser pues la mujer lactante. Muy bien.
Perfecto, vamos a ir entonces con el tema y vamos a comenzar entonces con este primer argumento que tenemos aquí, que esto sí es parte de lo que es lactancia materna y vamos a considerar que esta leche materna sí o sí se utiliza para garantizar la adecuada nutrición del lactante. Recordemos que cuando todavía estaba en el útero, había dos tipos de nutrición, la nutrición que era la histiotrófica y posteriormente la nutrición placentaria. Como continuación de esta, pues entonces vamos a tener la lactancia materna una vez que se da el nacimiento y esto va a seguir entonces influyendo en el estado nutricional del recién nacido. Ahora, aquí vamos a tener en cuenta que el estado nutricional de la mamá, que era lo que estábamos comentando hace un momentito, y su alimentación, ambos van a influir en la composición de la leche. Algunas a corto plazo y a otros a un largo plazo. Y pues obviamente, de acuerdo a la composición de la leche, va a estar dado el aporte de nutrimentos que se le va a ir dando entonces al lactante y que tanto entonces va a ir alcanzando esos hitos de crecimiento y desarrollo que pues requiere. Vamos a comenzar y acuérdense que no podemos abordar la etapa de la vida si antes no conocemos las características de esta y no identificamos si existen de repente cambios en el individuo en cada una de las etapas de la vida, porque precisamente estos cambios son los que nos van ayudando a hacer ajustes dentro de nuestra intervención nutricional. Entonces, abordando estos cambios que se dan en la mujer lactante, pues primero vamos a considerar que de manera lógica existe una pérdida de peso después del parto, porque acuérdense que el aumento de peso que se da durante el embarazo es a razón de que del tamaño del feto, de lo que pese el líquido amniótico, lo que pese la placenta, lo que pese la retención de líquidos, las reservas de grasa que se hayan producido en esta etapa. ¿Sí? Todo eso es lo que constituye el aumento de peso. Evidentemente, después del parto va a haber una disminución de este. Sin embargo, se espera que durante la lactancia materna haya la promoción de una pérdida de peso o la recuperación del peso pregestacional. Vamos a considerar también que existe un aumento de los niveles de prolactina. Recuerden que esta prolactina es la hormona encargada de ¿qué? De la producción de la leche materna. ¿Sí? Esto es por pura señalización en la etapa de la vida. Realmente de esto no depende la alimentación. Y por el otro lado va a haber una disminución de progesterona y estrógenos, que eran los dos hormonas que estaban aumentadas durante la gestación y que eran las responsables entonces de todos estos cambios a nivel biológico que se presentaban en cada uno de los sistemas. ¿Qué vamos a considerar también? Que aproximadamente a las 48 horas después del nacimiento, en la mujer embarazada, en la mujer lactante, duro y dale con mujer embarazada, seguramente se me va a ir muchas veces ese término. En la mujer lactante, va a comenzar la secreción láctica, porque en los primeros 2-3 días lo que se da es la secreción de calostro, que no es considerado leche, ¿ok? Ya lo veremos en la siguiente presentación. A partir de las 48 horas es cuando va a comenzar ahora sí la producción de leche materna. También vamos a considerar que otra hormona importante va a ser la oxitocina. La oxitocina es esta encargada entonces de la liberación de la leche materna y aquí la señalización va a estar dada a nivel de la neurohipófisis. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? La alimentación, claro, va a ser un papel fundamental, sobre todo en la calidad de la leche, pero la realidad es que la producción y la secreción de esta es a un nivel hormonal, la cual tiene estímulos diferentes a la alimentación, ¿sí? Que en realidad el estímulo principal va a ser la succión del recién nacido, ¿va?
Otra cosa que vamos a considerar, que hay una pérdida de líquidos extracelulares, sobre todo esos que se vieron retenidos durante la etapa de la gestación. Vamos a ver que el volumen sanguíneo se recupera. Acuérdense que durante el embarazo aumentaba la volemia, había una mayor hemodilución, y entonces aquí ya podremos ir viendo la recuperación de los niveles de algunas sustancias, sobre todo esas proteínas séricas que habían estado un poco disminuidas durante la gestación. Vamos a ver que algo especialmente importante es que se van a movilizar los depósitos de grasa, y estos en su mayoría se van a ir para la producción de leche o para compensar las demandas, las sobredemandas de energía que existen durante esta etapa. Entonces, aquí la gran importancia que durante la gestación se pueda promover entonces la producción de reservas, ¿sí? Y entonces que evitemos que haya algún tipo de desnutrición en la mujer lactante. Vamos a considerar también que la lactancia materna, también por toda esta cascada hormonal, va a facilitar la involución y recuperación del tamaño del útero, haciendo que entonces vuelva a la normalidad y que el aspecto abultado que hay en el abdomen, pues que se pueda ir recuperando. También la lactancia materna, con todos estos cambios fisiológicos, reduce el riesgo de cánceres de tipo hormonal, principalmente ovarios y de mama, pero esto es particularmente que se puedan estar presentando antes de la menopausia, ¿sí? Es decir, que se presenten de una manera precoz. Sobre todo en este tipo de mujeres es donde va a tener como una reducción del riesgo. Y aparte van a estar todos los otros factores de riesgo para presentar la enfermedad. Perdón, maestra, creo que hay una compañera en espera. No te... perdón, es que como ya no soy la host, ya no veo. Ahí, Fer, no sé si te sale. Sí, ahorita las admito. Muchas gracias. Ya está. Muchas gracias. Bueno, entonces es un poquito que nosotros hagamos aquí bien concreto cuáles son las características durante esta etapa, para que entonces consideremos y nosotros identifiquemos pues cuáles son los puntos importantes dentro de la nutrición de estas mujeres, ¿no? Centrando un poquito más hacia los requerimientos nutricionales durante esta etapa, así como veíamos que las necesidades nutricionales, y por nutricionales entra energía, macros y micronutrientes, aumentaron durante el embarazo, lo mismo va a pasar durante la lactancia. Vamos a ver que algunos incluso van a aumentar más, otros se van a conservar, y así como había nutrimentos importantes durante el embarazo, pues también va a haber nutrimentos que van a ser especialmente importantes durante la lactancia. Otro punto que también vamos a tener muy en consideración es que por sí solas las glándulas mamarias tienen una cierta autonomía metabólica, lo cual ayuda a garantizar una adecuada composición de la leche. Recuerden que la leche materna es este alimento por excelencia y este alimento perfecto para el recién nacido que se va ajustando a sus necesidades. Por un mecanismo de preservación de vida, una vez que comienza la lactancia materna, en realidad está pues como solventadas estas necesidades que va a tener el bebé. Por lo tanto, podemos decir que todas las madres, claro, excepto aquellas que tengan una desnutrición extrema en la cual no tengan reservas a partir de dónde producir la leche materna, van a ser capaces de producir la leche tanto en cantidad como en calidad adecuadas. Claro, siempre y cuando por medio de la alimentación nosotros estemos proporcionando lo que requiere, ¿sí? Entonces vamos por el hecho de que probablemente no tienen las reservas porque no aumentó lo que debiera durante el embarazo por múltiples factores. Pero si tratamos de asegurar la alimentación durante esta etapa, la producción no se tiene por qué ver condicionada, ni en cantidad ni en calidad.
Ahora también hay un punto importante que pues hay algunas mujeres que no pueden producir la leche materna, pero esto es una condición probablemente ya una condición patológica que tendrá que evaluar entonces el ginecólogo o como mínimo el pediatra, pero debería de ser el ginecólogo para dar el seguimiento y que entonces valore si necesita probablemente un medicamento o alguna sustancia que la ayude a producir la leche, ¿sí? Pero sí o sí el estímulo principal, recuerden que es la succión del recién nacido. Siguiendo con esta parte de los requerimientos, entonces vamos a ver que va a haber variaciones en cuanto a la producción de la leche por la mujer, y esto pues va a depender de su alimentación, de su estado nutricional y también, claro está, de las necesidades del recién nacido, que también vamos a considerar otro punto, que existe una gran eficacia metabólica en la formación de macro y de micronutrientes de la leche. Y esto es tratar entonces, o el cuerpo está diseñado para tratar de aprovechar al máximo lo que se está adquiriendo por medio de la dieta, de la alimentación, para hacer entonces una leche materna de calidad. Y por lo tanto podemos decir, tercer punto, que existe un gran coeficiente de absorción de los nutrimentos, justamente para aprovecharlos lo más que se pueda. ¿Okay? Vamos a ver que hay algunos nutrimentos que se absorben muy rápido, o más que rápido, se absorben en grandes cantidades, porque así se requiere que sean absorbidos. ¿Sí? Porque la leche materna entonces tiene gran cantidad de estos. Entrando ahora sí a esto que puedan ser las guías que nosotros nos van a servir entonces de referencia para el plan de atención nutricional, vamos a tener esta de aquí. Esta se las recomiendo para hacer la distribución del... ¿Se congeló la maestra? los macronutrientes ya en la siguiente. Ay, perdón, aquí estoy. ¿Ya? Ya. Sí, se consiguió un poquito más. Ay, perdón, pero se cortó el audio. Sí, se cortó. Úchalas, ¿desde cuándo? ¿Qué fue lo último que les dije? Desde que empecé a explicar la tabla. Ok. Va, vamos con la explicación de esta tabla. Muchas gracias. Es que de repente se me va el internet aquí bien feo. Con esta tabla les decía que por favor vamos a utilizarla un poco más de referencia con respecto a la distribución de los macronutrientes. Ya posteriormente les iré presentando otras en las cuales iremos abordando la importancia de algunos micronutrientes de manera como muchísimo más especial, ¿sí? Estas recomendaciones las podemos utilizar para la población mexicana. Y aquí, ¿qué es lo bonito de esta tabla? Que también nos permite ver cuáles son como los contrastes con respecto a la edad adulta, ¿sí? Sin embarazo, cuáles son los requerimientos en el embarazo y cuáles son los que tenemos durante la lactancia, que entonces veamos qué es lo que se encuentra aumentado en cada una de las ¿cómo se llama? De las etapas, ¿no? Comenzando con la energía, que es lo que podemos ver aquí, que en promedio se da un aumento de 500 kilocalorías al día al gasto energético total de la mujer lactante, y esto es todavía mayor que aquello que se daba en el embarazo, tanto en el segundo como en el tercer trimestre. Aquí vamos a considerar que la producción de leche demanda una gran cantidad de energía de la mujer lactante, por lo tanto nosotros tenemos que buscar aportarla por medio de la alimentación. Van a encontrar las referencias allá y pueden ver que pues obviamente este gasto va a ser muchísimo mayor en los primeros 6 meses,
de la lactancia. ¿Por qué? Porque recuerden que estos son 6 meses de lactancia materna exclusiva, entonces totalmente tenemos que garantizar la producción y la calidad de la leche materna, porque es el único alimento que va a tener el recién nacido. Ya después se pueden ir modificando estas, incluso pues ya no, probablemente no van a requerirse esas 500 kilocalorías, ¿sí? Ya tendríamos que reevaluar a la mujer lactante, pero también dentro de las bibliografías, que es lo que van a ver, que incluso, sobre todo los primeros 3 meses, puede aumentar hasta 800 kilocalorías el gasto extra para la producción de la leche. Y que después de esos 3 meses, incluso después de los 6 meses, que podemos ir viendo que este gasto se reduce a 600 kilocalorías. Claro, hay variaciones dentro de cada una de las mujeres. Y entonces van a decir, maestra, y entonces, ¿por qué si nos dice 800, nos dice 600, y aquí estamos viendo 500? Recuerden que uno de los puntos dentro de la lactancia materna es lograr la recuperación del peso pregestacional, ¿ok? Por lo tanto, las guías lo que nos dicen es no darle esas 600, esas 800 kilocalorías más, sino un estándar de 500 kilocalorías, de manera que también entonces se pueda lograr la movilización de las grasas, ¿vale? Para disminuir el peso corporal de la mujer lactante. ¿Quedó claro ese punto? No muy claro. Sí. A ver. ¿Sí? Ok. ¿Alguien le quedó duda? A mí, ¿Quién fue a mí? Porque no... Brian. Brian, ¿qué pasó? A A ver, ver, dice que tiene 505 kilocalorías en lactancia. sí. Pero, y esas 800 es por En el los peso que va adquiriendo durante el embarazo. No, lo que pasa es que aquí estamos hablando de la cantidad de energía que le demanda a la mujer lactante producir la leche. Puede excederse hasta 800 kilocalorías. Sin embargo, nosotros en su alimentación no le vamos a dar esas 800 kilocalorías extras, ¿sí? Sino por eso está el estándar de las 500, darle menos con la finalidad de movilizar esas reservas que se crearon durante el embarazo, esas reservas de tejido adiposo. Y de esta manera entonces que se promueva la recuperación del peso corporal pregestacional, ¿sí? O sea, aportamos, claro, un aumento en la Es como el energía. estándar de oro, ¿no? Bueno, podría ser así. No, un promedio, ¿No? o sea, estándar de Medio. oro no. No, no, porque estándar de oro dentro de la clínica lo consideramos como con otras características, sino un promedio, pues, un promedio, ¿ok? Tanto para, considerando que hay un aumento, pero no te doy todo lo que requieres, ¿sí? Porque lo que necesitamos también es promover esa pérdida de peso, esa ganancia que se dio. Okay. Más o menos. Sí, Ok, yo le entendí que con las 500 que le damos en la lactancia y las de reserva se completarían las 800, ¿no? Prácticamente. Así, ¿no? Así es, porque entonces la lipoxidación de las reservas de grasa, eso es lo que va a proporcionar el otro tanto de energía que requiere la mujer lactante para la producción de la leche. ¿Va? Okay. Muy bien. Ok, y sobre todo esto se da durante los primeros meses. Ya después de los 6 meses que se termine la lactancia materna exclusiva, bueno, ya habrá que valorar si la mujer ha alcanzado su peso, cuál es su estado nutricional y ver si realmente todavía requiere estas 500 kilocalorías o las requiere en menor cantidad. ¿Ok?
Otro punto importante que vamos a tener, acuérdense que primero distribuimos las proteínas. Dentro de las proteínas, la evidencia nos dice que se aprovechan muy bien las proteínas consumidas en la dieta para la producción de leche materna. Por lo tanto, no es que necesitemos dar realmente cantidades excesivas de proteínas. Sí, hay un aumento, pero no necesariamente llegando hasta clasificaciones que podamos decir que sean dietas como demasiado hiperproteicas. En los primeros 6 meses, que es cuando más se requiere dentro de la composición de la leche, podemos ver que hay un aumento aproximado, como se los pongo en esta etiquetita de aquí, de 20 a 25 gramos extras de proteínas al día. Es decir, nosotros hacemos el cálculo que podamos tomar como referencia ese 1.1, 1.2 de gramos por kilogramo de peso, y a eso le aumentamos aproximadamente esto que tenemos aquí. Si se dan cuenta, bueno, esto es como parte del promedio, porque lactancia aquí se considera pues un periodo muchísimo más largo, pero al menos dentro de los 6 primeros meses es cuando más se requiere. No, les digo, no necesariamente dietas hiperproteicas, sino solamente dar un aumento. Y en este punto también es siempre preferir las proteínas de alto valor biológico, porque acuérdense que son estas proteínas completas, que tienen los 20 aminoácidos que se requieren, tanto esenciales como no esenciales, y eso entonces promueve su absorción y la síntesis de las proteínas que se requieren de manera endógena. Maestra, disculpe. Escucha. Esta tablita amarilla es haciendo la distribución de macronutrientes cuando les vayamos a dar su Sí, dieta. Exactamente, así es. ¿Sí? El aporte que vamos a ir dando. Lo primero que tendremos que hacer es hacer... Sería ya lo último. Un gasto energético total aumentar del 20 al 25 gramos al día. ¿O es por no, es que una cosa es gasto energético y otra cosa distribución de macronutrientes. Sí, disculpe, distribución de macronutrientes. Sí. Exactamente. Primero tendríamos que hacer el cálculo, les digo, de ese 1.1, 1.2 gramos de proteína por kilogramo de peso, y a eso que nos dé, le aumentamos entonces de 20 a 25 gramos de proteínas, y eso pues entonces ya luego hacemos la conversión a porcentaje. ¿Eso es para proteínas nada más? Esto es para proteínas nada más, que es lo primero que distribuimos. Gracias. ¿Sí? Muy bien. Y ya entonces les digo, ya que tengamos los gramos al día, acuérdense que eso lo tenemos que ver cuánto me equivale en porcentaje, ¿sí? Tengo mi 100% que es mi gasto energético total, y entonces ahora esos gramos que tengo de proteínas, ¿cuánto equivale? ¿Qué hacemos? Acuérdense que cada gramo de proteína me proporciona 4 kilocalorías, ¿sí? Entonces ya vamos a tener las kilocalorías proteicas y ya podemos hacer la comparación para que yo sepa de mi 100% me está aportando mis proteínas 13%, por ejemplo, ¿sí? Y entonces ya puedo, teniendo esto, hacer la distribución de los otros macronutrientes, lípidos, hidratos de carbono, ¿ok? El segundo macronutrimento que vamos a distribuir son los lípidos, ¿sí? Aproximadamente, digo, las proteínas probablemente nos queden en ese 15%, a lo mejor podemos aumentarlas un poquito dentro de lo que estemos calculando, puede ser que no se nos vaya a aumentar a un 18, 20%, pero siempre respetando, acuérdense, esa relación de proteínas de origen animal con sus proteínas de origen vegetal, como mínimo al 50 y al 50%. Ahorita lo estamos hablando como que al aire con los conocimientos que ya tengan de nutrición 1 y de nutrición 2. Sin embargo, esto se aterriza muchísimo más, no se me estresen. Yo se los voy a poner como una actividad para que empiecen a resolver casos clínicos hacia el final del cuatrimestre, pero esto lo aprenden muchísimo más en su siguiente materia
que se llama cálculo dietético. ¿Sí? Ahí sí, punto por punto, van a ir ustedes haciendo estos cálculos. Una vez que distribuimos las proteínas, que es lo que nos dice las guías, pues vamos a distribuir estos lípidos. La recomendación de los lípidos va a ir desde el 20% hasta un 35% del gasto energético total. ¿Qué vamos a considerar aquí? Que estos 20% lo vamos a dar en aquellos individuos que se encuentren en un estado de excesos, por ejemplo, un sobrepeso, una obesidad, que no tengamos que dar grandes cantidades de lípidos. Pero por el otro lado, utilizaremos 35% en quienes, en aquellos sobre todo que tengamos que dar unas dietas hiperenergéticas, ¿sí? Que entonces necesitemos distribuir más lípidos para aumentar la densidad energética de los alimentos. ¿Sí? Acuérdense cuánto me aporta en kilocalorías cada gramo de lípidos. ¿De acuerdo? Maestra, una pregunta. ¿Una dieta hiperenergética es similar a una dieta hipercalórica? Sí, es lo mismo. Hiperenergético e hipercalórico es lo mismo. Perfecto, gracias. Y acuérdense que son 9. 9, ¿no? muy bien, exactamente, muy bien, gracias David. Y entonces, ¿qué es lo que si nosotros tenemos que dar una dieta, y sobre todo esas dietas hiperenergéticas van a estar en aquellas mujeres que necesitemos recuperar su estado nutricional o aportarles por medio de la alimentación lo que requiere porque no tienen las reservas previas desde el embarazo? Pues vamos a tener dietas de 2.000, 2.500 kilocalorías, que vamos a necesitar alimentos de alta densidad energética, que en su mayoría pues van a estar dados con las grasas, ¿ok? En esos puntos es donde nos vamos a ir acercando al uso de estos 35% del gasto energético total, pero siempre cuidando la calidad de las grasas, ¿ok? No porque una dieta tenga que aportarnos gran cantidad de grasa quiere decir que le vamos a dar cremas, que le voy a dar mayonesas, que le voy a dar mantequilla, margarinas, todas estas que tienen ácidos grasos saturados. No, acuérdense que la idea siempre es proporcionar grasas de buena calidad, que van a ser en su mayoría mono y poliinsaturadas. Y aquí la importancia muy específica, así como en el embarazo, del aporte de ácidos grasos esenciales, esos famosísimos omega 3, acuérdense, ALA, EPA, DHA, y entonces vamos a tener especial importancia. Maestra, perdón. Sí. Perdón. Bueno, esto de 25 al 35% del gasto es total, ¿verdad? Sí. Un ejemplo, si una persona tiene 2.000 calorías, un ejemplo, una mujer embarazada, y le damos el 35%, se podría hacer una matemática inversa. Por ejemplo, punto 35, 2.000, son 700 calorías menos en la de 2.000, ¿verdad? Eso quiere decir que 700 calorías van a venir de las grasas. De las grasas, exactamente. Okay. De los equivalentes de grasas. Ajá. Okay. Así es bastante. Chicos, vamos a hacer corte, porfa. Volvemos.